De mi abuelo se decían muchas cosas. En la familia siempre se hablaba de él con admiración, que era un hombre fuerte, muy bravo, de rancho, de esos que no te les podías quedar mirando, porque de inmediato hasta el machete te andaban sacando. Sin embargo, una de esas historias es la que les voy a contar. Mi abuelo era un hombre de no muchos amigos. A él le gustaba tomar, preferentemente solo, hasta emborracharse, hasta quedarse tirado ahí afuera de la casa. A él no le gustaba mucho socializar, pero sí era bien bueno para el trabajo. Desde muy temprano él se levantaba y ya cuando se ocultaba el sol, regresaba nomás a cenar, a echarle un ojo a su esposa, a los niños, y pues ya se metía a la cama a dormir. Mi abuelo, por su gran trabajo, siempre fue bien bendecido en sus tierras. Él tenía algunos hombres que le ayudaban, eran de ahí mismo del pueblo. En sus tierras se daban buenas cosechas, buen maíz, buenas frutas. Esto evidentemente podría despertar la envidia de cualquiera en aquel lugar. Pero a mi abuelo eso no le importaba. Él simplemente quería trabajar, hacer las cosas bien, tener dinero para darle a su familia y que siempre hubiera un plato de comida en la mesa. En aquel pueblo donde él vivía, se contaban muchas historias de brujas, de nahuales, de otras entidades extrañas y oscuras, y esto terminaría siendo relacionado en una ocasión que, bajo circunstancias muy peculiares, a mi abuelo el ganado y los animales de pronto se le empezaron a morir. Las vacas amanecían sin cabeza, las gallinas desaparecían y luego al encontrarlas, pues estaban despedazadas. Al parecer había alguna especie de animales que por la noche estaban atacando su rancho. Pero lo raro es que peculiarmente solo ocurría en el de mi abuelo. En los demás ranchos sí hubo uno que otro caso aislado, pero en el de mi abuelo parece que se habían ensañado. Dicha situación empezaría a crear una gran consternación entre mi abuelo y mi abuela. Aquel hombre valiente, como era de esperarse, estaba dispuesto a luchar, a defender lo suyo, sus tierras, a una costa de la sangre. Mi abuelo estuvo tanteando los días en que aquellos ataques se daban. Los estuvo marcando, y cuando supo cuál era el día en que coincidían más muertes de animales, ese mismo día él salió, con su escopeta, dispuesto a luchar, sin importar que tuviera que matar al culpable. Mi abuelo no le tenía miedo a nadie, y es por eso que, esa noche, aun cuando estaba haciendo un fuerte viento, aun cuando la luz de la luna iluminaba y llenaba de misterio las tierras de aquel rancho, había un silencio muy profundo, y no había ningún alma vagando por aquellos rumbos. Mi abuelo se despidió de su mujer, llevando su escopeta bien cargada y con varios cartuchos en los bolsillos. Con todo y esto, pues ahí salió mi abuelo, lleno de valor. Mi abuela nomás lo vio perderse en la oscuridad, caminando con gran seguridad y determinación. Mi abuela empezó a rezar, se persinó y pidió para que todo saliera bien. Ella no estaba de acuerdo en que mi abuelo saliera nomás él solo. Podría ser arriesgado, porque nomás de imaginarse lo que le pasaba a los animales, eso daba bastante miedo y ponía en riesgo la seguridad de aquel hombre. Aquella noche, mientras mi abuela estaba esperando en casa, fueron pasando los minutos y mi abuelo nomás no regresaba. Al pasar de 2 horas, nomás escucharon unos disparos. La escopeta de mi abuelo se había hecho sonar. A mi abuela le entraron los nervios. Ella sabía que algo pudo haber pasado. Sin embargo, la incertidumbre le atacó y empezó a oprimirle el pecho. A mi abuela le faltaba el aire de los nervios, pero no le quedó más que hincarse, prender una veladora a la Virgen y seguir rezando. Pasaron unos instantes y pues mi abuelo no más no regresaba.
Mi abuela estaba preocupada, mientras sus hijos estaban dormidos. Ella tomó la decisión de salir a averiguar lo que estaba ocurriendo. Cuenta mi abuela que apenas puso un pie fuera de la casa, cuando de pronto nomás escuchó los gritos de una de las vacas. Empezó a escuchar cómo las gallinas revoloteaban, como si algo anduviera por ahí, buscando saciarse con su sangre. Mi abuela se quedó paralizada, pero aún así, con el valor de ir a buscar a su esposo, siguió avanzando. Dio varios pasos hacia el frente, pero cuenta que donde estaba el gallinero, nomás se escuchaba como una tras otra las gallinas iban siendo destrozadas. Mi abuela cuenta que vio una especie de sombra, una figura que no tenía una forma bien definida. Se le alcanzaban a notar brazos y piernas, pero aquello no era completamente humano. Era algo distinto, como salido del infierno, directamente para atacar y saciarse con la sangre de los animales. A mi abuela le temblaron las piernas. No le quedó más que regresar, tomar un machete y quedarse ahí pegada en la puerta, al tanto por si aquello entraba. Ella tendría que defenderse. De estar ahí sentada junto a la puerta, recargada, mi abuela cuenta que se quedaría dormida. El cansancio la venció, pues había sido un día difícil, y ni siquiera la angustia de lo que le había pasado a su esposo la pudo mantener con los ojos abiertos. Cuando pasaron más horas y amaneció, uno de sus hijos ya estaba despierto, pidiéndole algo para desayunar. Mi abuela, en cuanto abrió los ojos, de inmediato pensó en mi abuelo. Le dijo al niño que se quedara ahí y le dejó un pedazo de pan y leche en la mesa. De inmediato mi abuela salió a buscar a su marido, pero por más que buscaba e indagaba por aquí y por allá, no aparecía nada. No había rastro del hombre. De inmediato mi abuela comenzó a llamar a otras personas del pueblo. Les empezó a contar de la situación y con esto empezaron una búsqueda. Fue cosa de un par de horas para que un hombre diera la señal de que había encontrado el cuerpo de mi abuelo. De inmediato todas las personas acudieron hasta dicho lugar. Mi abuela iba apresurada, con los nervios de punta, con el alma llena de angustia, aterrada de que aquello realmente fuera el cuerpo de mi abuelo. Cuando llegó por fin, junto con otras personas, empezaron a remover algunas hierbas del barbecho. Ahí estaba su cuerpo, tirado sobre el suelo, apenas si levantado por la paja que lo sostenía. Pero las condiciones en las que estaba eran realmente horribles. Parecían sacadas de una pesadilla, porque el cuerpo de mi abuelo había sufrido una muerte realmente extraña. Se los digo porque su cuerpo parecía que estaba completamente absorbido, como si algo le hubiera chupado la carne y la sangre, porque solamente se le veía todo el pellejo pegado al hueso. Ya no tenía los ojos, tenía la boca abierta. Había muchas moscas por ahí y el fétido olor de inmediato hizo que algunos comenzaran a toser, incluso a vomitar. Mi abuela estaba impactada, completamente en shock. Las condiciones de la muerte de mi abuelo eran completamente inexplicables. Aquello no parecía ser el ataque de un animal, tampoco el de alguien que se hubiera agarrado a golpes con mi abuelo. Aquello era algo mucho más espantoso, alguna clase de monstruo, alguna entidad desconocida. Era imposible que le hubieran chupado la sangre y la carne de esa forma. A mi abuela le sorprendió todo aquello. Ella quedó completamente traumada, y dicha condición mental le duró por muchos años. Se le dio una sepultura a mi abuelo, y en aquel rancho todos se quedaron con el misterio de la forma en que murió aquel valiente hombre, quien solamente quería defender sus tierras, a su familia. Hasta la fecha no hubo una explicación para lo que ocurrió, pues tras su muerte, los ataques a los animales en el rancho terminaron. Como mencioné, en el lugar se hablaba de brujas, de nahuales
y de otros seres extraños, y se dice que alguno de estos fue quien lo atacó, pero realmente algunas de las hipótesis que se manejan es que alguna brujería, alguna envidia, o incluso que alguna bruja lo chupó. No se sabe. Ya han pasado muchos años desde aquello, y en el tiempo ha quedado olvidado aquel acontecimiento. Por eso es que lo he revivido hoy aquí con ustedes, porque sé que en los ranchos ocurren muchas situaciones, muchos misterios que no se esclarecen, porque en esos lugares la soledad abunda, la oscuridad también. Y es muy peligroso andar por ahí en las noches, porque se puede ser presa de los seres de la noche que salen de cacería, y que probablemente el día de mañana, si ustedes llegan a andar por un lugar así, puede que sufran lo mismo. Por eso es mejor andarse con cuidado. No me gustaría que les llegue a pasar lo mismo que le ocurrió a mi abuelo. Antes de ir con el segundo relato, recuerda dejar un me gusta, suscribirte para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Dicen que cuando una mujer está embarazada, debe cuidarse mucho más de las envidias, pues es mucho más susceptible a recibir las malas energías. Esto se le dijo a mi tía Chayo cuando estaba embarazada. Y es que cuando yo era niño, vivíamos en un rancho. Ahora ya soy un hombre de edad avanzada, pero en aquellos tiempos, un rancho en el estado de Guanajuato fue el que nos albergó y sirvió de cuna para nuestra familia. La tía Chayo era hermana de mi madre. Era una mujer muy guapa. La querían muchos hombres. Por eso es que su papá la cuidaba mucho, de que no se la fueran a robar, pues en aquel rancho se decía que varios hombres ya le habían echado el ojo y la querían raptar para que así ya no hubiera manera de que regresara a su casa. Pues como bien saben, las tradiciones de antes eran así. Si un hombre se llevaba a la fuerza a una mujer para que pasara la noche fuera de su casa, esto representaba una deshonra para la familia de la muchacha. Por ende, se convertía en la posesión de aquel que se atrevía a robarla. Con mi tía Chayo querían hacer lo mismo, pero su papá se puso bien abusado y la estuvo cuidando hasta que por fin le consiguieron un buen pretendiente, uno que fuera serio y que formalizara las cosas como Dios manda. Mi abuelo y papá de mi tía Chayo tiró la casa por la ventana para aquella boda. Gastó mucho dinero, mató varios puercos e hizo comida para mucha gente. Las fiestas de rancho siempre han sido bien bendecidas, con mucha comida, bebida y demás. A mi tía Chayo le llovieron muchos regalos, muchas bendiciones por parte de las familias, por parte de los invitados. Sin embargo, no se contaba con que, entre esas gentes que le deseaban bienestar, salud y amor, se encontraban las más horribles envidias. Y es que el señor Julio, el hombre con el que se casó mi tía Chayo, era un hombre que también era bien galán. Muchas mujeres lo querían. Él había andado con varias, y entre estas, una que otra lo querían pescar pa' marido. Sin embargo, pues mi tía Chayo fue la ganona, y con esto, pues también se ganó los malos deseos. A los pocos meses después de haberse casado, mi tía Chayo quedó embarazada. Ella ya vivía junto con el señor Julio en otra casa, ya no en la de mis abuelos. Al parecer aquel hombre pues sí la quería bien, pero bien decían que por las noches a veces se escapaba a tomar y se daba unas vueltas con una de las mujeres de ahí del pueblo, una tal Roberta. Aquella mujer tenía muy mala fama. Decían incluso que hacía brujería, que no era una persona de fiar, que era envidiosa, rencorosa, alguien con quien mantenerse bien distanciado. Pero bueno, aquellos rumores terminarían llegando a los oídos de mi tía Chayo, pero era una realidad que en esos tiempos, pues ella no podía hacer mucho, solo aguantarse. Pero se dice que aquella mujer, la tal Roberta, pues quería al señor Julio como marido, quería robárselo para ella sola, pero pues él nomás no quería, según las palabras del señor Julio.
pues Roberta nomás era una de esas mujeres que sirven para la cama, para entretenerse un rato, pero que no sirven como pa' mujer de todos los días. Se dice que el señor Julio terminaría dejando a Roberta. Esto le causó mucho dolor, y la mujer, quedando muy ardida, le lanzó unas maldiciones al señor Julio, haciéndole saber que la tempestad, la tristeza y la tragedia caería directo en su familia. Pero el señor Julio no hizo mucho caso de aquello. Él siguió una vida aparentemente tranquila, pero le seguía entrando duro a la bebida. Mientras tanto, el embarazo de mi tía Chayo iba avanzando, más y más. Sin embargo, ella tenía unos extraños achaques, algo fuera de lo normal, pero bien decía mi abuela que simplemente era una mujer primeriza, que seguramente mi tía Chayo estaba exagerando. Pasaron más meses y la panza de mi tía Chayo creció. Ya era momento de dar a luz. Fue para una mañana en la que mi tía Chayo se levantó como de costumbre, muy temprano, antes del amanecer. Ella solía ir a moler el maíz para empezar a hacer las tortillas, para hacer el almuerzo, para que así en cuanto el señor Julio se levantara, se fuera a trabajar. Pero apenas agarró un molote de masa y lo empezó a palmear, cuando en eso vio que de su entrepierna empezaba a salirle un líquido extraño. Podríamos pensar que se le rompió la fuente, pero según lo que se argumenta, mi tía Chayo describe el aroma de aquel líquido como algo muy desagradable, como si aquel líquido estuviera podrido. De inmediato el señor Julio llevó a su mujer a la cama y le dijo a una de las muchachas que le ayudaban, pues que se fuera a buscar a la partera para que ayudara así a que mi tía Chayo diera a luz a su hijo. La partera tardó un poco porque no vivía tan cerca. Mientras tanto, mi tía Chayo se quejaba horriblemente de los dolores. Ella se retorcía y parecía que aquello no era un parto normal. Se notaba de inmediato que vendría con complicaciones. El señor Julio estaba fuera de la habitación cuando llegó por fin la partera. Ella iba acompañada de una muchacha. Llevaban un morral con cosas, llevaban agua caliente y también algunos trapos. Dejaron al señor Julio allá afuera, mientras que la partera y la otra muchacha se encargaron de todo. Aquella mañana parecía que el sol no quería salir. Estaba muy fría, el tiempo transcurría muy lento y la incertidumbre impregnaba cada rincón de aquel lugar. También la mente del señor Julio no sabía qué estaba pasando, porque los gritos y la agonía que estaba viviendo la tía Chayo no eran normales. Algo seguramente no estaba bien. De un momento a otro, mi tía Chayo dejó de gritar. El señor Julio de inmediato abrió la puerta. Sabía que el niño había nacido, pero en cuanto abrió y se metió, la partera se le quedó viendo con una cara de incertidumbre. Pues, ¿qué pasó? ¿Dónde está el bebé? Quiero ver a mi hijo. La partera nomás vio a su muchacha ayudante. Había mucho silencio. Es como si algo anduviera muy mal con el bebé. La partera traía al bebé envuelto en unas cobijas. Se fue acercando al señor Julio y le destapó la cara. Lo siento mucho, señor Julio, pero el bebé nació muerto. Lo que me preocupa aquí es que mire, a mí se me hace que alguien les deseó el mal. Les han de haber hecho brujería. De verdad lo siento. Este bebé no tenía la culpa. Cuenta el señor Julio que en cuanto vio al bebé, este estaba muy raro. Su cuerpo presentaba ciertas deformaciones, sobre todo en su cara. Su cráneo estaba alargado, y según cuenta ese señor, el bebé parecía tener cabeza de caballo. De inmediato le salieron lágrimas, y le regresó el bebé muerto a la partera. Esa cosa no es mi hijo, y ahora lléveselo lejos, entiérrelo por ahí. Ya no quiero saber nada de esto. El señor Julio se salió muy enojado. Se fue a tomar.
Ni siquiera había almorzado y ya se andaba empinando la botella. El impacto de lo que vio fue horrible. Y mientras tanto, la tía Chayo estaba inconsciente. Aquel parto había sido una prueba durísima de vida, de la que apenas sobrevivió. La partera hizo caso de las palabras del señor Julio. Le pidió a su ayudante que se llevara afuera al niño, que lo llevara por ahí al monte y que lo enterrara. Cuando mi tía Chayo se despertó y se le informó de aquello, ella estaba muy triste, destrozada. No podía creer en la aberración que había tenido como hijo, pero ella estaba muy triste de saber que en realidad alguien les había hecho brujería. La partera como también sabía de esas cosas. En cuanto mi tía Chayo se despertó, pues ahí estuvo haciéndole una limpia. Le dio unos amuletos y también le dio unos brebajes para que se curara rápido. Le dijo que el karma iba a caer con mucha fuerza sobre la persona culpable, porque ella estaba segura de que aquello había sido brujería, que no era cualquier cosa, que fue un mal que se sembró en el bebé. Y como mi tía Chayo era muy vulnerable por estar embarazada, por eso es que se le deformó la criatura, por los malos deseos de aquella persona envidiosa. Lamentablemente para mi tía Chayo, ella ya no pudo tener hijos, y eso no le gustó al señor Julio, quien terminaría abandonándola, pidiéndole el divorcio. Aquello le trajo muchas tristezas a mi tía. Ella ya no se volvió a casar. Fue una mujer sola hasta el final de sus días. Pero también es cierto, debo contarles de que la brujería fue un tema real en este caso, porque meses después de aquel parto, y de que la curandera y partera haya ayudado a mi tía con su brujería para hacerle las limpias y demás cosas, pues resulta que Roberta, aquella que era la amante del señor Julio, esa mujer misteriosamente cayó enferma. Nadie sabe de qué, nomás dicen que se le hicieron unas bolas en el estómago y sufrió mucho cuando la muerte se la llevó. Quienes estuvieron cerca relatan que aquella fue una muerte bastante lenta y agonizante, un sufrimiento que parecía casi eterno. Pero al final, eso comprobaba que esa mujer le había puesto el mal a mi tía Chayo y de manera justa se le había regresado. Sé que todo este tema puede ser controversial. Parece fantástico el hecho de que alguien nazca con dichas deformaciones. Pero al final, este es un caso verídico que pasó en mi familia. Ustedes juzgarán en base a sus creencias, pero yo solamente quería contarles esto, porque así como este caso, hay muchos otros en los ranchos, donde mucha gente es víctima de la envidia, sobre todo de la brujería. Del señor Julio ya no se supo mucho. Se dice que se fue para el norte y que se consiguió otra mujer. Mi tía Chayo murió prácticamente de tristeza. Ella fue una mujer sola y así se quedó hasta sus últimos días. Ella murió de diabetes y su final fue realmente horrible. Espero que en el cielo tenga un descanso, porque en la vida nunca lo tuvo. Y todo por la culpa de una mujer miserable, que con envidia y con brujería le terminaría destruyendo completamente la vida. Si tú tienes una historia para compartir, te agradecería si me la envías al correo tusrelatosdelgato@gmail.com. Para mí será un placer narrarla aquí en el podcast. Por hoy es todo. Podemos ir en paz. Esta noche de relatos de terror del gato ha terminado.